Se darán cuenta que después de haber oído hablar del Código del Proceso al fiscal de Corte y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo no voy a hablar del Código del Proceso. Sí voy a mencionar algunas cosas porque creo que los dos han dicho algo que es de entendidos. Creo que hay que bajarlo un poquito y tratar de hacerlo. Pero antes, hoy son 5 años de Alfavide. Yo recuerdo quizás 6 años y medio para atrás, donde veníamos hablando de situaciones muy duras con personas que pasaron por cuestiones muy duras y que la entrevista que teníamos también era muy dura. No porque vinieran en actitud dura, sino porque venían en una actitud vulnerable. E incluso planteaban que algunos me venían a pedir algo que yo no podía dar. E insistían, le voy a pedir algo que usted no me puede dar. Bueno, pero si vino, y después de 3, 4 veces decir que me iba a pedir algo que no podía dar, me decía, yo le vengo a pedir tranquilidad de espíritu y usted no me la puede dar. Y eso es lo más duro que puede haber en una conversación, que son las víctimas indirectas, porque por supuesto que las víctimas directas no vienen. Y las víctimas indirectas son las que sufren esa situación. Y bueno, después de año y medio hablando de esto, justamente se concreta Alfavide y surge una ley de reparación insuficiente, pero no había nada. Y pasó a haber algo. Recuerdo que hubo una iniciativa, hubo una discusión parlamentaria, en la discusión parlamentaria la mejoraron y bueno, tenemos lo que tenemos. Pero yo quiero decir que si hay víctimas, hay victimarios. Hay victimarios, hablando de delitos. Si hablamos de otra cosa, pero si hablamos de delitos, si hay víctimas, hay victimarios. Y en esta sociedad está establecida una discusión sobre cómo se soluciona el problema de la seguridad y cómo se trata a los victimarios. Y hay dos grandes corrientes, la de las políticas sociales y las políticas de policiamiento. Generalmente se discuten como si fuera una u otra, y en realidad son las dos. No va a haber salida de fondo hasta que no haya política social, económica, de trabajo, de salud, de vivienda, que atempere el delito. Pero si no hay políticas de policiamiento que a los victimarios los detenga, los lleve a la justicia, los juzguen y pasen un proceso de rehabilitación, uno, los leves, quizás en libertad, y otros presos. Hace poco nosotros dimos una cifra que es ilevantable. De fines de 2015 a hoy se produjeron aproximadamente 50 homicidios menos y 2.000 rapiñas menos. Yo oí un legislador que dijo, sí, pero no se solucionó porque hubo menos porque están presos los que cometían los delitos. De eso se trata, que los que cometen los delitos no estén en condición de cometerlos, estén donde no puedan cometer los delitos, sobre todo si son delitos duros. Y eso es lo que decía el señor fiscal de Corte respecto a que no puede haber impunidad. Es eso, y eso hay que discutirlo y eso hay que establecerlo. Y muchas veces cuando se aumenta la cantidad de personas presas, dice, aumentan los presos. Y bueno, si aumentan los que cometen delitos, van a aumentar los presos. Van a aumentar y van a bajar los delitos. Y cuando bajen los delitos, van a decir, como dicen a veces, ahora que bajaron, tiene que haber menos personas presas. Y bueno,
¿qué está primero? El huevo o la gallina. Yo digo esto sabiendo que no va a haber solución hasta que no haya menos gente que trate de delinquir. Cuando pase eso, ahí se empieza a solucionar. Pero mientras haya gente que se dedique a delinquir, a asesinar o a robar con violencia, bueno, no hay otro lugar. Tiene que estar rehabilitándose sin libertad. Mayores y menores. Los menores también. Si cometen delitos de este tipo, tiene que haber rehabilitación. Y no es un problema de tiempo, no es... también el fiscal de corte decía, no es un problema de venganza. El problema es que quien rompió determinados límites, y los pasó, y los pasó y los sigue pasando, y lo vuelve a pasar, y lo vuelve a pasar. Bueno, para rehabilitarse necesita más tiempo. Hay cosas que se hacen rápido, hay cosas que no se hacen rápido. Entonces el proceso de rehabilitación tiene que ser más prolongado. No hay proceso de rehabilitación cuando se rompieron determinados límites que se lo logren 6 meses, 5 meses. No lo hay. Bueno, lo podemos discutir en chino, pero no lo hay. El que le perdió el respeto a la vida no recupera ese respeto en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y no se trata de penas más duras, no se trata. Nosotros las penas que tenemos son lo suficientemente duras como para aplicarlas y lograr procesos de rehabilitación. Yo quiero establecer primero eso. Segundo, en el esclarecimiento de homicidios, muchas veces, también se dijo acá, es preciso agarrar a la persona y probarlo, no solo agarrarlo. Muchas veces la prensa dice, aclarado policialmente. Aclarado policialmente está cuando la policía, además de aclararlo, le lleva pruebas a los jueces. Y los jueces con las pruebas procesan al que cometió el delito. Pero esto no es tan blanco y negro. Esto no es tan blanco y negro. Todos los días pueden leer en la prensa o escuchar en la radio o ver en la televisión que hay alguien herido que dice que iba caminando y sintió disparos y bueno, justo le pegaron a él y ni siquiera radica denuncia. No lo denuncia. Otras veces es peor, lo agreden, lo balean y no radica denuncia. Entonces, investigar así es más difícil. Hay gente que no sale de testigo porque tiene miedo. Y hay gente que no sale de testigo porque no quiere que se aclaren las cosas. Incluso le mataron al hijo y no sale de testigo porque no, es una pelea entre grupos y no quieren que eso se dirima en la justicia, sino lo quieren dirimir ellos. Entonces no salen de testigos. Y es difícil eso, investigar así. Y acá la aclaración, yo lo quiero bajar a tierra. Cuando hablaron del sistema actual y sistema futuro y los cambios que puede tener, los cambios centrales son dos. Hoy investigan los jueces y dentro de unos meses investigan los fiscales. Y eso significa un cambio. La gente cree que investiga la policía. La policía es el auxiliar del investigador, que son los jueces o los fiscales. Entonces cuando dicen este cambio puede perjudicar, es porque no tienen la expertise, etcétera, etcétera. Ese es uno de los cambios. El otro cambio, para mí es más teórico que práctico. El otro cambio es que hoy los juicios son por escrito, teóricamente medio secretos, y dentro de unos meses van a ser orales y públicos. Entonces el temor es que si hoy es difícil que alguien salga de testigo, ¿qué va a pasar cuando sea oral y público? Pero esto es teórico, porque hoy todos los victimarios saben quiénes son los testigos. Todos lo saben. No solo lo saben,
sino que muchas veces cuando va el testigo lo están esperando para mostrarse nomás. La familia lo está esperando afuera. Hace un tiempo, con mi señora tuvimos una experiencia personal que muchachos que eran niños, los vimos crecer de niños, amigos en una etapa de su vida, unos mataron a otro. Y los amigos del muerto nos fueron a plantear si tenían alguna certeza de que podían declarar tranquilos. Yo había visitado los nuevos juzgados, me había mostrado por dónde se entraba los testigos y por dónde entraban los imputados, completamente separados, no se ven, no se cruzan, y les dije todo esto. Al otro día cuando fueron los estaban esperando en la calle los familiares de los acusados para presionarlos que no declararan. Y estaban todas hasta las construcciones nuevas para que no se cruzaran. Y se cruzaron, los muchachos igual declararon y los que mataron están presos. Pero era lo que no querían, que los identificaron. Y lo identificaron. Y además, también, para hacer las cosas como son, muchas veces son los abogados del imputado que le transmiten quién son los testigos. Entonces no, es teórico que hoy no se sabe y dentro de 2 meses se va a saber. Es teórico, es lo mismo dentro de 2 meses que lo de ahora, lo saben. El problema es que cuando se plantea que hay que mejorar la investigación, y bueno, ahí yo creo que hay que mejorarla así. Jueces, fiscales, policías y la gente. Y la gente, porque si no, no hay investigación que valga, ni cambio de sistema que valga, ni volver al anterior. Esto es lo primero que quería decir, no voy a insistir más, pero esto sí lo quería decir. Lo otro es que hay 2 cosas que confluyen hacia la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral a las víctimas. Son 2. Una es el propio código del proceso, el nuevo código del proceso que le da otra participación a las víctimas. Pero también, menor quizás desde el punto de vista institucional, pero el presidente en la campaña electoral anunció como uno de los logros a alcanzar el patronato de las víctimas. Hizo ese planteo. Entonces, ahora para nosotros suman las 2 cosas, el compromiso y lo que surge del Código del Proceso. Entonces ha habido reuniones tratando de elaborar un sistema nacional de atención y protección integral a víctimas y testigos de delitos. Hoy en el Consejo de Ministros yo lo presenté como borrador porque no iba a llevarlo a la firma sin que lo vieran, sino a fundamentarlo y repartirlo entre todos los ministros para firmarlo más adelante. Ese Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Víctimas y Testigos de Delitos tiene el cometido de instalar una política pública y sistemática que garantice los derechos de víctimas y testigos de delitos violentos, que genere mecanismos de atención integral y territorial a víctimas y testigos de delitos violentos, fortalecer y mejorar y adecuar las prestaciones y servicios de diversos sectores a las necesidades y daños generados por los delitos violentos, diseñar, implementar y evaluar un plan de sensibilización y capacitación sobre el impacto de los delitos
en las víctimas y testigos, sus familias y comunidades y las necesidades y derechos. Todo este tiempo se ha venido tratando de distintas instituciones del Estado atender necesidades de salud, de trabajo, de vivienda, pero por separado. Entonces, lo que se trata de hacer con esto es integrar este sistema que va a ser presidido por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior a los demás ministerios que tienen que ver con esto, ministerios e instituciones. El MIDES, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública, el INAU, el BPS, la Defensoría Pública, Poder Judicial, y como invitados, estos son integrantes, y como invitados el Instituto Nacional de Derechos Humanos y un representante de la sociedad civil que se verá cómo se establece esa representación. Eso fue lo que se presentó hoy y de alguna manera lo teníamos hace algún tiempito, pero lo presentamos hoy en el 5º aniversario a los efectos también de traerlo a la consideración acá, por el conocimiento acá. Yo creo que esto surge de la necesidad de atender situaciones, sobre todo de las víctimas indirectas de delitos. Pero no nos puede quedar a nadie la duda de que lo que importa no es que tengamos que atender porque han aumentado las víctimas, sino que lo fundamental es seguir trabajando porque haya menos víctimas. Que ese es el objetivo y el objetivo de todos los que estamos acá y hacia ahí tenemos que seguir avanzando. Cuando el fiscal de Corte y el presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaban del nuevo Código del Proceso, justamente yo creo que lo hacían en el entendido que nos hemos dado ese nuevo instrumento para lograr esa mejora. Y a la vez creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ponía, pero cuidado, que al principio puede no mejorar. Hemos estado haciendo lo que él mismo dijo, que es hacerle las modificaciones antes de empezar para tratar de que no tenga los mismos efectos de enlentecer las cosas en otros países. Veamos si se logra. Nosotros esperamos mucho, esperamos sobre todo que se puedan globalizar las investigaciones, que no se investigue caso por caso, sino que hay casos que son producidos por el mismo grupo y que se puede investigar el grupo y que si logramos eso, bueno, vamos a avanzar mucho más rápido. Así que muchas gracias.